Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Aquí cumpliendo mi promesa que les hice, no los quiero dejar a la y se va y con este tema del coronavirus. Pero bueno, vamos a empezar un tema, por ahí les envié la presentación el fin de semana. Vamos a ver un tema muy bonito a mi peculiar punto de vista. Y como les he dicho durante todo el cuatrimestre, qué bonito es mantener, qué bonito es cómo se entrelaza nuestro organismo y funciona a la par para mantenernos vivos, como una pequeña célula deja de funcionar y se derrumba totalmente en todo nuestro organismo en ese sentido. Es cuando vienen las enfermedades u otras consecuencias en ese sentido. Vamos a ver hoy un tema importante, como les mencioné, muy rápido de ver, muy sencillo, muy simplificado, lo que es el sistema respiratorio. Por ahí, si tienen dudas o algo, con gusto ya saben, se las hago llegar la respuesta vía WhatsApp. Cualquier duda estoy las 24 horas en ese sentido. Esto es nuestro sistema respiratorio, es una maravilla como los pequeños organitos por ahí, pulmones, hacen maravillas, pero vamos a ver todo el trayecto que se entrelaza desde la entrada de aire hasta el intercambio gaseoso en ese sentido. Siempre les he dicho, hay que partir de lo general hasta lo más específico, hasta donde totalmente se hace intercambio gaseoso en ese sentido. Generalidades, obviamente nuestro sistema respiratorio se intercambia se encarga del intercambio gaseoso en su totalidad. Entra oxígeno, nosotros respiramos oxígeno y respiramos aire que contiene partículas de oxígeno y expiramos en su totalidad dióxido de carbono. Si nosotros mantenemos dióxido de carbono en nuestro organismo, es letal en ese sentido. Pero bueno, esta es la principal función de nuestro sistema respiratorio en el ámbito de anatomía y fisiología. Ajusta también el pH corporal. Por ahí, conforme vayan avanzando en su carrera de enfermería, van a ir viendo que muchos médicos nos piden a la par, o ellos mismos tómale una gasometría arterial, tómale una gasometría venosa. ¿Qué quieren ver con esto? ¿Cómo está el pH? Recordemos que el pH tiene ciertos estándares, ciertos parámetros, que si está más, que si está menos, van enfermedades. Hay alcalosis, hay acidosis metabólica o en su defecto respiratoria. Todo esto tiene que ver lo respiratorio con si hay o no suficiente dióxido de carbono en nuestro organismo. Si hay mucho más, es alguna alteración. Si hay mucho menos, es otra alteración. Nombre y apellido: acidosis, alcalosis metabólica respiratoria en ese sentido. Las células requieren oxígeno para generar energía, ATP, es algo elemental. Las células, nosotros respiramos aire, eso tiene partículas de oxígeno que van directamente hacia nuestra célula. Las células necesitan este oxígeno para generar energía, para yo poderme mover, para generar digestión, para generar calor, etcétera. Pero una vez acabada esa función principal de nuestro oxígeno, las células desechan totalmente dióxido de carbono. Y estas reacciones, como yo les dije, producen dióxido de carbono. El dióxido de carbono es ácido y puede provocar alta toxicidad, por eso es importante que nuestro organismo esté retirándolo constantemente fuera de. Está relacionado con el sistema circulatorio, Ya veamos ahí el sistema circulatorio, que para mí es una maravilla, es algo que ningún otro organismo pudiera en su momento lograr. Y bueno, se entrelazan entre sí estos dos para formar totalmente ese intercambio gaseoso. Contiene receptores para el sentido de olfato. Es una función que nos olvidamos mucho del sistema respiratorio. Nos dicen sistema respiratorio, luego imaginamos intercambio de gases, dióxido de carbono, oxígeno. Pero bueno, también tenemos esa sensación, ese gusto del olfato, que tenemos ciertos receptores para esos olores de un pozolito, de un tamalito. Oye, aquí huele mal, acá huele esto, y el niño ya se hizo del baño, etcétera. Entonces esos receptores nosotros los tenemos y podemos percibir olores para bien o para mal, ¿verdad? Filtra el aire inspirado, como ya lo habíamos mencionado. Y la otorrinolaringología es la rama que estudia el diagnóstico y tratamiento tanto del oído, la nariz y en ese sentido de la garganta. Vamos a ver más adelante con qué otro nombre conocemos a la garganta. Y pues bueno, como yo les decía, es una maravilla. Nuestro sistema respiratorio es una maravilla también. La anatomía comprende por su estructura en dos aparatos, tanto el aparato respiratorio superior como el aparato respiratorio inferior.
El aparato respiratorio superior simplemente contiene la nariz y la faringe. Me voy a dar un poquito adelantado. Aquí vemos en su parte la nariz y la faringe. Hasta ahí es nuestro sistema respiratorio en su parte superior. Y en su parte inferior tenemos laringe, tráquea, bronquios, en su caso bronquiolos, pulmones, alveolos, etcétera. Todo lo que ya desencadena que el aire ya está inspirado y ese intercambio que procede al intercambio de gases. Y entonces aquí vemos laringe, pulmones, vemos los bronquios, bronquiolos, que vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando en este video. Y por su función tenemos dos funciones. Una es conducción, su nombre ya lo está diciendo, conducir aire, conducir esas partículas de aire que contienen oxígeno para posteriormente tener una zona respiratoria donde se da totalmente el intercambio de dióxido de carbono, ese intercambio de gases. Zona de conducción, filtra y calienta el aire inspirado, como ya la mencionábamos. Todo el aire que nosotros inspiremos tiene totalmente que ser calentado, humidificado en ese sentido para que llegue totalmente sano o bien manipulado hacia nuestros pulmones en ese sentido. ¿Y qué órganos, qué funciones tiene? La nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos son los que nos dan ese aire se filtre y se caliente directamente ya hacia los pulmones. Y la zona respiratoria se da el intercambio gaseoso. Aquí ya entran los bronquiolos respiratorios, los alveolos, toda esa zona de conducción donde se da el intercambio gaseoso en ese sentido. Vamos a verlos más adelante. Vámonos ahora sí por partes. Vamos a ver primeramente la nariz, que realiza tres funciones primordiales: calentamiento y humectación y filtración del aire inhalado. Yo les mencionaba, todo nuestro aire que nosotros inspiremos tiene que humidificarse y calentarse en ese sentido. Por eso cuando por ahí van ustedes en un camión, van de vacaciones, en un camión de Primera Plus, por no decir marcas, etcétera, de repente ese aire no está filtrado, no está humidificado y es el que generalmente nos hace daño a nuestra salud. Y de repente llegamos y es que, ay, el aire me hizo daño, es que vengo de la playa y me hizo daño. Sí, el aire totalmente que no está humidificado, todos esos ventiladores para este clima totalmente tropical, caliente, si no están humidificados son los que nos dan mayor problema a nuestra salud y totalmente infecciones de vías respiratorias. Detección al estímulo olfatorio, esas sensaciones de sabores, olores bonitos que nos dan el aire, esta parte de la nariz. Y modificación de las vibraciones vocales, modificamos un poquito junto con la nariz, vamos a ver quién es el que se encarga de las cuerdas vocales, etcétera, quién nos da la voz, quién nos da el habla para que yo pudiera hacer ahorita este video, quién nos da esa parte, pero bueno, la nariz modifica esa relación. Aquí vemos ya ahora sí por anatomía dónde se localiza obviamente la nariz, pero la nariz consta de dos porciones, una porción externa y una porción interna, fuera, dentro. La externa es la que tiene un soporte óseo y un cartílago hialino que contiene un cartílago septal, cartílagos laterales y cartílagos alares del tabique nasal y aberturas llamadas narinas. ¿Cuáles son las narinas? Aquí donde yo precisamente me suelo la nariz, donde yo me pico la nariz, ahorita yo no puedo hacerlo porque el coronavirus, etcétera. Esas son las partes que yo le llamo narinas. Y tiene una porción interna cubierta por músculos y mucosa, y en su parte posterior se une con la faringe por medio de las famosas coanas, que son otros orificios, pero que están por dentro ya directamente de la nariz y que van en función a todos los demás órganos directamente de mi sistema respiratorio. También contiene los senos paranasales que me producen los mocos y la resonancia del sonido. Lamentablemente estos me producen moco, pero bueno, vamos a ver que tiene también cilias, esos pequeños vellosidades que me ayudan a detener partículas extrañas y a poder expulsarlas. Todas esas partículas que yo estoy respirando, todos esos virus que quieren ingresar a mi sistema respiratorio en ese sentido, yo los puedo detener con esas vellosidades, con estas, para yo poderlas expulsar posteriormente. Y contiene también conductos nasolagrimales que me ayudan a humidificar el aire, como ya lo mencionaba. Todo aire inspirado tiene que estar humidificado, por eso cuando vamos, me vuelvo a retroceder un poquito, cuando vamos de viaje, etcétera, los camiones, esos cambios climáticos que nos da,
totalmente, que el aire está totalmente sin humidificar, son los que a nosotros, a nuestro organismo, nos hacen daño, nos inflaman. Tenemos cavidad nasal, que es el espacio que hay dentro de la nariz. Todo lo que hay dentro de mi nariz se llama cavidad nasal. Ya veamos cuáles eran las coanas, ya veamos cuáles eran las narinas, que es lo exterior o lo externo. Tenemos un vestíbulo, que es la parte anterior que contiene el vello grueso, toda la parte donde tenemos esas vellosidades que yo les mencionaba, que nos ayudan a expulsar esas partículas extrañas y diferentes que mi organismo no requiere, se llama vestíbulo. Tenemos el tabique nasal, que divide el lado derecho e izquierdo totalmente, que de repente ahí nos da mayores problemas, que ya tiene la desviación del tabique, etcétera, y que necesita cirugía, o gente que se quiere modificar totalmente, pues se modifican los cartílagos, gente que se opera totalmente, pues se modifica los cartílagos. Y tenemos 3 meatos, superior, medio, inferior, que atrapan gotas de aire durante la expiración, que me ayudan a mantener humidificado totalmente mi nariz. Aquí vemos por anatomía, se los dejo un poquito para que ustedes lo puedan observar ya directamente en casa, cuáles son las partes que yo les acabo de explicar. Continuamos con la faringe, también conocida como la garganta. Tiene 3 centímetros de largo aproximadamente. Es una pared formada por músculo esquelético, músculo que yo puedo mover. Recordemos otra vez, vámonos a músculo, recordemos que hay músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Músculo esquelético es lo que yo puedo totalmente modificar todavía. Yo puedo deglutir y puedo respirar y puedo modificar un poquito la respiración gracias a ese músculo. Constituye el paso de aire y de los alimentos. Aquí ya se da esa conexión entre alimentos y aire. Vamos a ver más adelante cuál es esa tapita, esa apertura o cierre que me impide en su totalidad o en su mayoría el paso de los alimentos hacia la laringe o hacia la tráquea en ese sentido. Otorga los sonidos del habla. Contiene las amígdalas, que son las reacciones, nos dan la reacción inmunitaria, que son las primeras que nos dan esa defensa cuando de repente, en las vellosidades de la nariz no pude atrapar yo esas partículas y siguen entrando partículas extrañas, partículas a mi organismo. Pues bueno, tenemos las amígdalas que nos dan esa reacción inmunitaria. Por eso cuando vamos al doctor nos dice, a ver, abra la boca y diga, pues lo que primero que ve son las amígdalas, o lo primero que palpa son amígdalas. Entonces cuando están inflamadas es porque tenemos un proceso viral, un proceso infeccioso, bacteriano, etc. Se divide en 3 regiones entonces la faringe: en su parte superior, nasofaringe; en su parte media, orofaringe; y en su parte más inferior tenemos la laringofaringe. Su nombre nos dice a qué altura está totalmente ubicada anatómicamente cada una de estas partes. Nasofaringe pues obviamente se localiza atrás de mi nariz, orofaringe se localiza atrás de mi boca y laringofaringe se localiza atrás de mi laringe o de la forma en cómo yo voy a deglutir. Aquí tenemos las 3 partes: laringofaringe, orofaringe y nasofaringe en su parte superior. Anatómicamente, como les mencionaba, dependiendo del nombre es porque están ubicadas esas partes. Aquí vemos un poquito de cómo se inflaman las amígdalas dependiendo del proceso infeccioso. Aquí vemos la úvula, que vamos a ver más adelante. Y pues bueno, la nasofaringe es la parte más superior de la faringe. Intercambia cantidades de aire para mantener la presión de faringe-oído. Esta es la parte que tiene conexión directamente con el oído. Por eso vuelvo al viaje de Primera Plus. Cuando nosotros vamos de viaje, vamos en carretera, nos subimos a un avión y de repente vamos en el avión y de repente sentimos que esa presión, ya se me tapó el oído. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Pues pasa saliva. Esta parte de la nasofaringe es la que mantiene esa presión para que mis oídos estén totalmente sin alguna presión en ese sentido. Su pared contiene 5 aberturas, 2 fosas nasales internas, 2 orificios que se comunican con las trompas de Eustaquio, y que las trompas de Eustaquio tienen esa función de regular la presión. Van más relacionadas con el sentido del oído, pero bueno, se relacionan, como les dije, esta se relaciona oído y faringe, van relacionados, o oído y nasofaringe van relacionadas, y son las que mantienen esa presión de entrada de aire, que no se me tapen los oídos en ese sentido, y que impedir el paso de mucho aire o mucha magnitud de ruido.
una abertura hacia la orofaringe y la nasofaringe contiene las amígdalas faringea, así de sencillo. Aquí vemos por anatomía, vemos la tropa de Eustaquio, van a ver más adelante ustedes en su presentación, yo creo que ya la vieron. Posteriormente la zona media, la zona que está detrás de la boca, se llama oro boca, faringe, obviamente la faringe, la parte que estamos viendo, tiene una sola abertura, el istmo de las fauces, realiza funciones respiratorias y digestivas y contiene amígdalas palatinas y amígdalas linguales. Volvemos al proceso cuando estamos con alguna infección, algún proceso infeccioso. Obviamente estas son palpables para el doctor, para el médico, y de ahí él puede diagnosticar si tenemos una infección viral, una infección, si tenemos inflamadas nuestras amígdalas en ese sentido. Ustedes dirán, bueno, aquí vemos la orofaringe. ¿Cuál es el istmo de las fauces? Es esta pequeña aberturita donde se encuentra la úvula y esta pequeña abertura cuando nosotros decimos, a ver, abra la boca, diga, esa parte que ve el médico, que ve el doctor, se llama istmo de las fauces. Posteriormente continuamos con la laringofaringe. Se abre, es la parte más inferior de la faringe, va en la parte posterior del esófago, se abre hacia atrás del esófago en su parte posterior y se abre hacia la laringe en su parte posterior. Es el punto ya intermedio donde se empieza a dividir tanto el paso de los alimentos como el paso respiratorio. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso cuando nosotros deglutimos, pasamos alimento, cómo la laringe, hace esa función se extiende hacia arriba y se cierra totalmente la epiglotis o la glotis en ese sentido para pedir o pasar el alimento o el bolo alimenticio hacia el esófago y que este no se vaya hacia la laringe. Aquí vemos entonces las tres partes, volvemos a repetir: naso, oro y laringofaringe. La laringe es la parte que continúa la faringe, está compuesta por 9 piezas de cartílago, hay 3 impares y 3 pares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahorita van a ver una imagen, ustedes en su presentación que la pueden ver un poquito mejor, van a ver 9 cartílagos totalmente interpuestos, pero si ustedes lo ven en su forma posterior, se ven las pares y en su parte anterior se ven las pares, entonces están entrepuestas entre sí esos 9 cartílagos, pero los de parte posterior son los que se ven pares y los de parte anterior en su mayoría son los impares, nada más es uno. 3 impares tenemos cartílago tiroides, epiglotis y cricoides, y 3 pares aritenoides, cuneiformes y corniculados. Como les decía, los impares son los que están en su parte posterior, que yo puedo palpar, y los impares son los que están en la parte posterior. No voy a mencionar todos, vamos a ver ahorita las funciones de los más elementales. Aquí vemos la laringe, ustedes ven imágenes en internet, es una maravilla hoy en día. Vemos aquí se ve un poquito borroso lamentablemente, pero bueno, ustedes ya tienen la presentación y ya están viendo de lo que les estoy hablando. En su parte anterior y en su parte posterior, pares e impares. El cartílago aritenoides influye en los cambios de posición y es la que nos da las cuerdas del habla, producir sonidos, con las cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas, que no son más que musculitos que cuando el aire es expirado nosotros podemos producir el habla. Yo ahorita estoy expirando conforme voy hablando, expiro, también respiro, ¿verdad? Porque me canso, expiro, y eso me da las cuerdas vocales. Si yo no expiro, no abro la boca en ese sentido, pues estoy expirando por la nariz y por eso no tengo esa facilidad del habla. Pero cuando yo empiezo a facilitar el habla, expirando aire, obviamente esta abertura del cartílago aritenoides, de ese musculito, hace las vibraciones y son las que gracias a Dios me dan las cuerdas del habla. Tenemos el cartílago tiroides, que es la famosa nuez de Adán, que todos nos podemos palpar y que de chiquito nos dicen: ay, es que tú tienes una manzana y se te quedó la manzana de Adán ahí, o desde chiquitos, desde la Biblia, que de repente Eva y todos esos rollos, que de repente Adán se quedó con la manzana ahí en medio. Pues eso es un cartílago más que nada, es un cartílago llamado cartílago tiroides, que no tiene absolutamente a lo mejor alguna función en específico, pero bueno, anatómicamente lo tenemos ahí
y es más presente en los hombres debido a un proceso hormonal durante la pubertad en ese sentido. Por eso las mujeres no lo tienen tan desarrollado. Nosotros tenemos aquí un buen desarrollo de hormonas masculinas, sexuales, reproductivas en ese sentido, y en ese sentido pues obviamente lo tenemos más presente. Posteriormente tenemos la epiglotis, que mantiene los pasos de alimentos hacia el esófago, cerrando el paso de la glotis. Mencionaba yo cuando estábamos viendo la laringofaringe, que es cuando se da ya el paso, es como un caminito del alimento, me voy para acá, me voy para acá. Ok, el alimento se quiere ir hacia la laringe, pero la epiglotis es como ese policía, ese militar que te dice, no, tú no vas para acá, tú te vas por la otra desviación, porque ahorita la carretera está cerrada por el coronavirus y tú no puedes pasar por acá, por ponerles un ejemplo, ya saben que así soy. Entonces, ese epiglotis es como la tapaderita que cuando viene bolo alimenticio, pum, se cierra totalmente para que el bolo alimenticio vaya directamente al esófago. En ciertas en ciertos parámetros, en ciertas excepciones, se me fue la palabra, en ciertas excepciones, pues continúa a lo mejor un bolo alimenticio o líquido, entonces es el que se nos da el reflejo tusígeno. Cuando viene alimento o líquido que se va directamente a la laringe o a la tráquea, empezamos con ese reflejo tusígeno, expulsar esas partículas extrañas que no deberían de ir. Cuando hay un fallo totalmente de la epiglotis, también vienen los severos problemas, es que broncoaspiró, es que se le fue de repente el alimento hacia los pulmones y pum, olvídense, líquidos hacia los pulmones y olvídense. Cuando también intuban un paciente los médicos, tienen ese riesgo de broncoaspiración. Por eso es importante ahí nosotros aspirar, apoyarlo. Somos un equipo multidisciplinario y nosotros aspiramos ese alimento o ese contenido o eso que se pueda dar, ese líquido que pudiera en algún momento irse hacia los pulmones, ¿sale? El cartílago cricoides es una vía aérea de emergencia mediante cuando de repente el paciente está inconsciente, más en RCP. El cartílago cricoides es donde nosotros podemos ver o el médico ve para intubar a nuestro paciente, dar una intubación totalmente al paciente en ese sentido. Entonces aquí es donde está, cuando ustedes vean RCP o manejo de RCP, de intubación, etcétera, hay una maniobra que se llama maniobra de Selig o Selig. Aquí es una maniobra que hay médicos que lo utilizan, hay enfermeros que lo utilizan, hay personal de la salud que se utiliza y no. Es presionar totalmente el cartílago cricoides para que el esófago vaya hacia la pared o hacia las cervicales para hacer una buena intubación en ese sentido. Tenemos el reflejo tusígeno, como ya lo mencionaba yo, para si hay alimento o líquido que vaya directamente a mi esófago, poderlo yo expulsar de alguna u otra manera. Vemos aquí ya la laringe en su parte. Posteriormente de la laringe, continuamos en su parte con la tráquea, que mide 12 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Se extiende desde la laringe en su parte superior hacia los broncos primarios, izquierdo, derecho, inferior. Es la parte ya que me está dividiendo hacia los bronquios. Tú te vas hacia el pulmón izquierdo, tú te vas hacia el pulmón derecho. Consta nada más de 4 capas, mucosa, submucosa, cartílago hialino, que son 16 a 20 anillos interpuestos uno arriba de otro, que están totalmente incompletos, tienen una forma de C si lo vemos totalmente en su parte superior, totalmente, así yo vería un cartílago hialino, no están totalmente completos en ese sentido, y contiene una capa que también se llama adventicia. Cuando el paciente se intuba, pues ya lo veamos en forma mecánica, totalmente con intubación orotraqueal, en ese sentido, pero cuando la urgencia, la emergencia me impide alimento, un cuerpo extraño, por decirlo así, o un tumor, etcétera, me impide intubar a mi paciente, aquí es donde los médicos hacen la famosa traqueotomía, la tráquea y tomía corte u orificio artificial. Entonces a esta parte de la tráquea hacen un corte, lo que nosotros vemos en Grey's Anatomy, en todos esos
documentales médicos, etcétera, que de repente hacen una incisión, meten un tubito y por ahí es una vía artificial de urgencia en ese sentido. En RCP, el soporte vital básico y avanzado, es muy conocida esa función. Vamos a verla más adelante, pero bueno, para darles ahí un plus. Entonces la tráquea es esta parte que va desde la laringe hacia directamente ya hacia mis pulmones, hacia donde se divide, donde ya empiezan los bronquios, y entonces son estos cartílagos como tal. Generalmente dicen que aquí debajo de mis cartílagos, de mi tiroides y cricoides, es donde hacen la traqueostomía, la famosa traqueostomía, porque es donde el cartílago se siente un poquito más blando y ahí se puede realizar una incisión quirúrgica. Aquí vemos la traqueostomía, como yo les mencionaba, generalmente abajo de mi cartílago cricoides y tiroides. Vámonos a los bronquios. Me voy a dar una pequeña pausa, los veo en otro video.